noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Estamos de regreso, 7 de la tarde ya con 2 minutos, 7:02. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Muy buenas tardes al auditorio. Tardes, noches. Milton Rojo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, Francisco, le mandamos saludos, ¿no? Anda por el pueblo mágico, ¿dónde lo agarramos? Sí, parece que anda haciendo arraigo nuevamente. Ah, sí. ¿Dónde andará ahorita agarrado? De una tostada, de una garnacha, algo, a ver si puede, ¿no? A ver si le sabe. Sí, pues ahorita que yo creo que no trae hambre un poquito. Es verdad. Así es. Bueno, ya que andamos por el fuerte, hoy llamó poderosamente la atención, Javier, una información que proporcionaba la propia unidad especializada antisecuestro, información oficial, acerca del rescate, porque así se manejó como un rescate, de un menor que días antes, el 13 de septiembre para ser exactos, el 13 de noviembre, perdón, para ser exactos, en la ciudad de Los Mochis, había sido privado de su libertad por sujetos armados. Mencionaban que había sido rescatado porque se trataba de un secuestro en una zona serrana del municipio del Fuerte. Esa era la versión oficial. Horas más tarde nos pedían del ayuntamiento del pueblo mágico que aclaráramos la información. Yo les decía, pues es información oficial, por eso está publicada tal cual. Y mencionaba y salía el alcalde Gilaldo Leiva al paso y señalaba que eran mentiras, que en su municipio ni operativo de rescate, ni el chamaco o niño, la expresión que manejaba, nunca había estado en su municipio. Y entonces, la gran interrogante, Javier, que dejó esto, ¿no? Sin duda, ¿no? Incluso desde un inicio, ¿no? Como que se quiso minimizar este secuestro de este menor de edad, de solo 14 años de edad, ahí en la ciudad de Los Mochis. Sí. Recuerda que la autoridad municipal de Ahome había dicho que ahí no había este tipo de acciones, que no estaba contemplado que el problema de la violencia hubiera llegado hacia Ahome, y se decía que era un problema de tipo familiar. Uh-huh. La argumentación que se esgrime es en relación a un mensaje que se dice dejaron los presuntos plagiarios cuando se llevaron a este menor en un vehículo desde hace 3 días. Y esa es la versión que se daba, que no había de estos hechos de alto impacto. Sin embargo, el hecho ahí está, sí sucedió, y la misma fiscalía hoy volvió a boletinar en forma oficial este caso, donde aduce que se fue rescatado, aunque no da mayores ya especificaciones dónde fue. Pues sí, lo que llama la atención es que sumamente molesto el alcalde, pues está hablando de que pudiera verse un segundo montaje. Esa es la pregunta que todo mundo nos hacemos, porque muy molesto dice que pide a la fiscalía que aclare muy bien dónde fue este supuesto rescate, porque nunca hubo presencia militar ni tampoco de la unidad especializada antisecuestros, que nunca fue en su municipio. Y si no fue ahí en el municipio, la pregunta es ¿dónde lo rescataron? Y la otra versión que se da es que el niño llegó solo a su casa. Si ya él llegó a su casa, entonces ¿qué autoridad lo rescató y por qué la autoridad no lo retuvo y lo entregó a su familia o llamó a la familia para entregarlo? Que eso es lo que marca el protocolo. Aquí hay algo medio raro, ¿no? Algo se está ocultando, y donde hay 3 autoridades involucradas, las del municipio de Ahome, que han querido desdañar o desvirtuar los hechos, el del Fuerte, que está diciendo que en su municipio no lo tuvieron ahí retenido en ningún lugar, o la Fiscalía General del Estado, que está falseando la información sobre qué en verdad sucedió. Si es verdad que fue secuestrado, si es verdad que los delincuentes habían pedido una fuerte suma de dinero, se habla que incluso en dólares, y la argumentación de que era un problema de tipo familiar, que es muchas dudas que deja de esto, que pudiera ser un tema de cuestiones de tipo familiar, de algún tipo de venganza por dinero, pues deja muchas dudas de quién está diciendo la verdad. ¿Dónde tuvieron al menor de edad? ¿Dónde fue rescatado? ¿Qué autoridad lo rescató? Porque se dice que fue el ejército en un operativo muy especial.
y la unidad especializada en antisecuestros. Bueno, pues deja muy mal parada en estos momentos a la Fiscalía que una autoridad municipal los esté desmintiendo y le pida que aclare muy bien, que especifiquen en qué sitio este joven fue localizado, bajo qué circunstancias, y también no se sabe si hubo personas detenidas, solamente que se sabe que el muchacho y que bueno, el jovencito está sano y salvo en su hogar, pero hay muchas dudas de qué en verdad ocurrió desde el momento en que se dice que fue privado de su libertad por hombres armados vestidos de negro. Así es, Milton. Bueno, aquí hay que un poco descomponer el problema. O sea, tenemos a 2 alcaldes reelectos que están estrenando su nuevo mandato. Hay un evento de alto impacto en el norte y recordemos aquella frase de un ex procurador que en Mochis nunca pasa nada y cuando pasa todo, ¿no? Entonces, es un evento de alto impacto que es el secuestro de un menor y que pues en el norte los casos así de alto impacto pegan muy duro, ¿no? Entonces, y luego pasa esto, hasta ahorita con la información que tenemos y con el precedente, una unidad de antisecuestros haciendo su trabajo, ¿no? Profesionales, sobrios, serios, o sea, sobrios porque pues no andan con alaracas ni nada, entonces tampoco andan haciendo operativos vistosos, ¿no? Ellos no los ves. Hacen su trabajo y ya. Entonces, y ahorita, como son alcaldes reelectos y hay una situación de inseguridad en el centro del estado, los alcaldes del norte no quieren o hacen todo lo posible porque no se sepa si es que pasó o si no pasó, pues bueno, si no pasó, pues con más razón defienden el punto de que en mi municipio no están pasando este tipo de cosas. Entonces, ese logro o ese trabajo de inteligencia que se hizo de la unidad especializada en antisecuestros, pues, ¿en qué municipio lo hizo, no? O sea, o fue en Choix, o qué rollo, o sea, porque pues los 2 alcaldes lo están negando. Entonces, aquí tienes un trabajo de inteligencia policial. Yo no creo que el ejército se haya aventado un tiro así, salvo para labores de patrullaje o de respaldo. Ahí el trabajo especializado, científico y de trabajo policial es de la UEA, ¿no? O sea, ahí es de las mejores policías. Y que la fiscalía, sus demás unidades policiales, las debió de haber profesionalizado como profesionalizaron a la UEA, pues como las prepararon a la UEA, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay eventos de este tipo y la UEA atiende, ¿no? Atiende y está ahí, ¿no? O sea, como el logotipo, pues como el águila, o sea, vuela, llega y ataca, ¿no? Y da resultados. Entonces, esta es una unidad que a lo largo de tiempo, pues ha brindado seguridad en esas cuestiones específicas que atañen algo, ¿no? Entonces, ahorita el debate no es que o sea, el secuestro, pues digo, si es que pasó, gracias a Dios, ya el niño está con sus familiares hasta donde yo tengo entendido, o hasta donde está la información. La fiscalía está respaldando a la UEA en la información. Ojo, pero los alcaldes están diciendo, no, aquí no fue, aquí tampoco. Entonces, tendría que salir la fiscalía a decir, oye, pues pasó de tal forma, pero pues ya ves cómo es la fiscalía también para dar información, pues, o sea, se enredan o hay veces que pues no dan la información como debiera ser o omiten alguna información, ¿no? Sí, lo que salió es la Fiscalía a través de un comunicado, a través de su chat de comunicación social, es a respaldar prácticamente sin dar mayores detalles, pues la versión que dio en un inicio la unidad especializada antisecuestros, que lo que deja la impresión, Javier, pues de un montaje, ¿no? Otra vez en este sentido, porque prestigio tiene, reconocimiento internacional por el trabajo que han hecho de erradicar prácticamente el delito de secuestro en el estado. Pues eso ni duda cabe, ¿no? Como para prestarse a una situación así de esta naturaleza, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay otras cosas, ¿no? ¿Por qué se está ocultando o por qué se está tratando de dar un sesgo totalmente distinto? Es una unidad perfectamente
con un gran prestigio a nivel nacional. Hay que recordar que esta unidad se formó en el sexenio de Juan S. Millán, cuando el problema de los delitos de secuestros pues venía hacia la alza. Junto con los empresarios hicieron una unidad con todo el equipamiento, con todo el personal muy preparado, y bueno, este asunto, habrá que decirlo, ya lo sacaron adelante. El asunto es de que se está aduciendo por parte de 2 alcaldes que en su municipio no estuvo este muchacho retenido. Ve lo que dice el alcalde del Fuerte, que él tiene conocimiento que el muchacho estaba retenido, eso da a entender, a una calle donde lo secuestraron. Entonces estaba retenido en el municipio de Ahome. Y bueno, esto trae bastante ruido por la forma en cómo sale el alcalde, bastante molesto, a decirle: no se vale que estén empañando la imagen de mi municipio tranquilo, municipio que tiene mucha actividad, sobre todo turística, en esta época del año, para que me estén asustando a la gente. Esa es la palabra que utiliza. Asustando a la gente. Y si tú lees el comunicado que hace la Fiscalía, solamente dice que a través de trabajos de inteligencia de la OEA, con respaldo del Ejército, se logró liberar al joven. No dice dónde, ni cómo, ni cuándo. Pero además establece que toda la información pasa a reserva. Y esto, pues, trae más dudas. ¿Por qué vas a pasar a reserva un asunto que se presume está prácticamente resuelto si hay detenidos? Porque si no hay detenidos, pues habrá que ver cuál va a ser las consecuencias y cuál es la verdadera historia que no nos han querido contar, o que nos la están contando distinta a cómo sucedieron los hechos. Pero el jefe de la policía y el alcalde del Fuerte afirman que ahí no hubo ningún operativo, ni militar, ni de la unidad especializada en antisecuestros. Y Gerardo Vargas, bueno, aduce que él tenía conocimiento que era un asunto de tipo familiar lo que estaba sucediendo, y en un principio habían dicho que en Ahome no había este tipo de delitos, aun cuando se cometió, que hubo una retención ilegal de la libertad, y luego se supo que sí estaban pidiendo dinero, entonces sí era un secuestro. La versión que se conoció con fuentes cercanas a la familia es que fue liberado a una cuadra de su casa, que llegó por su propio pie, es decir, fuera de cualquier protocolo, si hubiese sido pues rescatado por la unidad especializada en antisecuestro, ¿no? Entonces ninguna autoridad lo liberaron. Pues eso ¿lo liberaron los plagiarios o se fugó? Sí, son cosas que quedan en el aire. Hay que recordar que un caso similar sucedió ya aquí en Culiacán, de la mamá de un joven, que se supo que al joven lo tenían secuestrado en un tráiler, que también se dijo que lo habían rescatado, y la señora después contó frente de la Comisión de Derechos Humanos no gubernamental y a los medios de comunicación, incluso pidió pues que muchas cosas no se publicaran por temor, que ella durmió varios días junto a la ventana y ella escuchó cuando su hijo llegó y le habló: mamá, aquí estoy. Entonces la señora decía: ninguna autoridad intervino porque mi hijo llegó solo. Es más, mi hijo, cuando yo anduve en los operativos junto con los policías, yo les decía más o menos por dónde y ellos iban por otro lugar y nunca me atendieron. Entonces este asunto ya le trae muchas dudas de en que verdad qué sucedió con este jovencito de 14 años de edad, dónde lo retuvieron, dónde estuvo retenido en forma ilegal, si en el municipio de Ahome o en el Fuerte o en otro municipio, porque esto se va a tener que aclarar, porque el alcalde pues sí lo hemos visto bastante molesto, el del Fuerte. Sí, pues sin lugar a dudas, pues tendrá que aclarar Claudia Zulema Sánchez Condo, pues qué fue lo que pasó, Milton. Bueno, claro, y bueno, parte de lo que es la presencia policial y el operativo, pues es en secrecía, y como opera la antisecuestros, pues es así, o sea, en secrecía no hacen no hacen aspaviento, es un trabajo de inteligencia, y no sabemos también qué grupo del ejército también, o sea, si son áreas de inteligencia del ejército las que también entran en a trabajar en ese tipo de operativos, por ese lado. Por otro lado, pues también lo que bien comenta Javier es si liberan al muchacho a una cuadra de su casa, pudiera ser una parte de la negociación con las instituciones, podría ser, digo, estoy especulando, es hipótesis, ¿no? Podría ser por parte de que se cubre lo que es el secuestro, o simple y sencillamente también
por verse acorralados, pudieran haber soltado al joven. Digo, son hipótesis, no estoy afirmando. Entonces, partiendo de eso, como bien comenta Javier, ya serían las áreas de inteligencia las que específicamente saben dónde fue, cómo se gestó el plagio, cómo se operó ese delito. Y bueno, el alcalde del Fuerte pues, está en su posición de decir, hey, aquí no fue, yo no, con los datos y la estadística y los datos que tenemos, pues aquí no es. Y luego el alcalde de Mochis pues también dice, no, pues aquí tampoco, o sea, era una persona aquí, pero pues aquí no sucedió. Entonces, ¿dónde fue? Ya le tocaría, como bien comentas tú, Omar, ya le tocaría a la fiscal decir, pero ahorita a la fiscal Sánchez Condo, pues parece ser que el salir y explicar las cosas y decir, oye, pasó esto, pues como que ahorita eso no lo está ejerciendo. O sea, esa parte de su labor de salir y comunicar no lo está ejerciendo. Entonces, como que más recurren al boletín. Entonces, en el boletín obviamente respaldan todo lo que hizo la UEA, sí, pero cuidan la parte de decir el municipio. Sí, ¿por qué? Por las relaciones políticas, por no meterse en un problema con algún alcalde, porque los dos son respondones, ¿no? Y los dos saben cómo decir las cosas. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Ninguno de ellos, que son reelectos, quieren que entre un clima de psicosis a sus municipios. Y están cuidando mucho eso, y están cuidando esa parte en su discurso y en su forma de salir a declarar y decir, hey, aquí no pasó esto, o sea, a mí no me traigan este tipo de cosas. Entonces, digo, pareciera que eso dicen, ¿no? Entonces, ya ahora sí esta parte le tocará a la fiscalía, porque la UEA en esas partes, la UEA hace su trabajo y no tiene por qué andar, explicando nada. Es fiscalía la que tiene que decir. Pero vamos a ver si amplían esta información o nomás dejan pasar el asunto y ya que se olviden, ¿no? Bueno, pues eso sería lo más delicado en este sentido. Ya tendrá que ser, pues no va a pasar mucho tiempo, ¿no? Que se supone que se están teniendo conferencias de prensa todos los días, la vocería de seguridad, a ver qué dicen al respecto mañana ante esta pues falta de oportunidad de que la fiscal pues salga por viva voz y dé la aclaración respectiva, Javier. Hay que aclarar nada más que la Fiscalía es un órgano autónomo. Sí, pues sí. Entonces, si la Secretaría de Seguridad Pública no puede hablar de ese tema, tampoco porque lo conoce muy bien. Aquí la fiscal posiblemente lo que está sucediendo es que no quieren salir a decir toda la versión porque no ha concluido toda la investigación. No sabemos si hay personas detenidas, o no hay personas detenidas que ya los tengan identificados ya dentro de ellos, o solamente tengan a una o dos personas identificadas. Y veremos, tendrá que aclarar una vez que esté todo cerrado el caso, qué fue lo que en verdad sucedió, cómo se dio el plagio, cuál fue el motivo del plagio, porque se dice que hasta donde se sabe no se pagó ningún tipo de rescate. Entonces, por lo que dice la familia, que el muchacho llegó solo a la esquina de la calle donde viven, pues no hubo ninguna autoridad entonces que lo rescatara, como se dice. A lo mejor por parte del operativo que sí funcionó, que le haya metido temor a los presuntos delincuentes y lo hayan liberado y lo hayan llegado a hacer a su casa. Pero lo que no se conoce es de esa información que se tiene con esos trabajos de inteligencia, dónde estaba o dónde lo localizaron a este joven o dónde presumía que estaba retenido este joven, en qué municipio, bajo qué circunstancias este joven fue rescatado. Porque así se dice, fue liberado. Y se entiende que fue liberado no por los delincuentes, sino por la autoridad. Entonces eso se tendrá que aclarar. Si fue liberado por los delincuentes, entonces este operativo no funcionó como tal. Y si fue liberado por la autoridad, pues la autoridad tendrá que decir por qué motivo no lo entregó directamente con su familia como autoridad. Y decir, en este municipio fue, y documentarlo, para decirles a los alcaldes, aquí en tu municipio fue. Sí, sin lugar a dudas, y más cuando se tiene fresco dato o el antecedente del montaje por el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, Milton, ¿no? Bueno, sí, y aparte de eso que
pues se está trabajando. Las áreas de fiscalía y de las dos policías locales, pues en función de ello tendrían que saber y tener la información dónde realmente fue, porque en todos lados hay sabuesos, ¿no? Y en todos lados saben cómo se dan las cosas, pero por situaciones, vuelvo a repetir, de que no se geste un proceso de psicosis social, por eso los alcaldes se están cuidando. Pero, ojo, en Ahome en Mochis no hay sistema de videovigilancia, ¿verdad? ¿O sí? ¿Hay pocas? Hay pocas. Ah, bueno, entonces ahí está un dato, ¿no? Entradas, salidas, sí. Ahí es un dato. Cómo entraron, cómo salieron. Y bueno, también en Mochis hay esa cultura en las calles, en algunas casas y en fraccionamientos, de tener sus cámaras. Debe de haber evidencia de esa parte, de por dónde pasaron, por dónde se fueron. Digo, es hacer todo un seguimiento del video de por dónde pasaron estas personas y por dónde estuvieron. Al final del día es algo que los policías y la gente que está en cámaras sabe de eso, ¿no? Y le entiende y puede hacer un rastreo hasta donde tienen manejo y alcance, pero te pueden decir por dónde pasaron y si es que venían de acá del fuerte, o si venían de otra parte, o si entraron por otro lugar. Entonces, prácticamente las áreas de policía municipales de los dos municipios y en la fiscalía, y no se diga en la UEA, saben dónde fue, ¿no? Sí. Pero por alguna situación de sensibilidad política que hay ahorita en el ambiente, por no generar esta parte de psicosis social, lo están negando, ¿no? Entonces, y la fiscalía también no sale y dice, no da color. ¿Por qué? Por esta parte de sensibilidad social que hay, de no generar un clima de psicosis social. No digo que empezara a un clima en el norte, ¿no? Entonces, como que los dos alcaldes reelectos, estrenando su administración, no quieren desatar eso. O sea, no quieren abrir esa caja tan temprano, ¿no? Pues al pendiente. Javier, comentario final, 2 minutos. Sí, pero coloca en una situación bastante complicada la fiscalía. Totalmente. Así o sea, es. De por sí está complicada la situación en la fiscalía. Está muy complicada. Y ahora, con varios temas, ¿no? Y con varios delitos que hay muchas dudas sobre las actuaciones de las autoridades. Pero y con este caso más, porque hay 2 alcaldes, uno de ellos con una actitud mucho más contestataria, reclamándole directamente a las autoridades judiciales que aclare muy bien, y afirma que tiene los elementos necesarios Leiva para acreditar que en su municipio nunca estuvo retenido este joven y que tampoco ahí hubo el operativo de rescate. Entonces sí coloca a la autoridad, lo obliga prácticamente a tener que salir a decir cómo estuvo el operativo. A lo mejor sí anduvieron buscando al adolescente del municipio del Fuerte en un tiempo, a lo mejor ya no estaba ahí, o estuvo ahí, o había presunción que ahí estaba. ¿Qué sucedió? ¿Quién fueron los secuestradores? ¿Tiene que ver con algún asunto de tipo familiar, como se argumentó inicialmente en base a un mensaje que quitaron? Y bueno, y establecer si efectivamente se cubrió o no se cubrió el rescate que se dice que pedían, que era una suma bastante alta en dólares, ¿no? O sea, hay muchas dudas sobre lo que sucedió con un caso que, por fortuna, habrá que decirlo, la víctima está sana y salva. Y bueno, pues el jovencito pueda saber muy bien más o menos cómo estuvo y dónde pudo haber estado retenido. Sí, sin lugar a dudas. Milton, comentario final, 2 minutos. Sí, sin duda, de lo que veremos de estar hablando es del trabajo de la UEA, del trabajo policial, porque dentro de este esquema militarista en el país, es de las pocas unidades policiales que se salvan de ese manto militarista. ¿Y por qué? Porque han sabido invertir ahí, han tenido sus altas y sus bajas en cuanto al apoyo y la inversión gubernamental antes, ¿no? Y han tenido sus aciertos. Pues, ¿por qué? Porque ante estos eventos son policías que saben despresurizar los temas sociales
del secuestro, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos 70s, 80s, el secuestro viene de una herencia guerrillera. O sea, y los gavilleros aprendieron digamos, ese arte o ese delito, lo aprenden de los guerrilleros, pero ya lo hacen con fines económicos personales. Los otros no, eran ideológicos. Entonces, ahorita... Bueno, eso ideológico decían. Bueno, ideológico lo decían. Muchos de ellos quedaron muy fondeados. Acuérdate que sí, bien fondeados. O sea, guerrillero que era... Pero bueno, es cierto. Pero al final del día, esto pasa y hay unidades como la UEA que saben responder ante este tipo de situaciones. Y de eso deberíamos estar hablando. Pero también los alcaldes pues están cuidando que no se les incendie la pradera, pues. Entonces digo, también es válido, políticamente pues juegan su score, pero le avientan otra papa de todas las que trae a la fiscalía. Vamos a ver qué dicen. Por lo pronto ahorita, si leemos políticamente la declaración de la UEA, la declaración de fiscalía respalda a la UEA. Sí. Omite dónde. Sí. Pero respalda a la UEA, y la UEA donde dijo fue en el Fuerte. Así es. Entonces, políticamente da a entender eso, pero va a tener que aclarar. ¿Por qué? Porque sí, el alcalde Gildaro sí fue muy enfático en eso, ¿no? Así es. Pues nos vamos, Javier. Gracias, buenas noches y buen fin de semana. Muy buenas noches al auditorio. Buenas noches, Milton Rojo, nos vamos, buenas noches. Muy buenas noches, Omar, y muy buenas noches al auditorio. Buen fin de semana. Igualmente. Y gracias a usted por el favor de su atención. Lo esperamos mañana muy temprano, a las 6 de la mañana, como todos los días, pero en la emisión sabatina de Los Noticieristas. Gracias, buenas noches, hasta la próxima.